Hola a todos y bienvenidos una vez más a Estudiante Médico. En el vídeo de hoy hablaremos sobre bioestadística. Y bien, además de hablar de bioestadística, nos concretaremos más en un tema como es la probabilidad. Para ello haremos dos ejercicios, en el que yo utilizaré, hay varias formas de hacerlo y yo voy a utilizar una tabla. Bien, empezamos. Primer ejercicio. Un estudio indica que el 10% de la población de un país tiene 65 años o más y que el 1% de la población total padece algún tipo de deficiencia cardíaca. Vale, entonces, primero lo que tenemos que tratar de averiguar es cuáles son las probabilidades contrarias, es decir, probabilidades que no pueden ir juntas. De modo que las separaremos en la tabla. Por ejemplo, un estudio indica que el 10% de la población de un país tiene 65 años más. Bien, pues uno sería tener 65 años o más y la otra sería tener menos de 65 años. ¿Qué quiere decir esto? Son probabilidades contrarias. No se pueden tener 65 años o más y menos de 65 años a la vez. O se tiene una o se tiene la otra. Y la otra contraria es que se padece algún tipo de deficiencia cardíaca. Entonces, padece cardíaca y no padece deficiencia. O se tiene o no se tiene. No se pueden tener las dos cosas a la vez. Bien, un estudio indica que el 10% de la población tiene 65 años más. Bueno, pues aquí siempre va el total, que sería el 100%, y aquí iría el 10%, que sería este dato que nos dan aquí. Bien, ya puedo saber cuál es esta probabilidad. Haciendo 100 menos 10, quedaría 90. Seguimos leyendo. Y que el 1% de la población total padece algún tipo de deficiencia cardíaca. Entonces, el 1% padece algún tipo. Calculo que está 100 menos 1, 99. Sigamos. Además, el 10,4% de la población tiene 65 años o más o padece la deficiencia cardíaca. Bien, importante, esa O. Esta letra O nos va a indicar que la probabilidad que nos están dando es la unión, por lo que la probabilidad, bueno, llamemos suceso A tener 65 años o más. Y suceso B sería padecer deficiencia cardíaca. Por tanto, no A será padecer menos de 65 años y no B será no padecer deficiencia cardíaca. Entonces, bien, nos decía unión y nosotros sabemos que la probabilidad de tener 65 años unión padecer deficiencia cardíaca es 10,4. Por tanto, la probabilidad de A unión B va a ser igual a 10,4%. Sigamos. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo tenga 65 años o más y padezca algún tipo de deficiencia cardíaca? Aquí lo que nos preguntan es una intersección. ¿Por qué? Porque nos dan la letra I. ¿Cómo calculo yo esto? La letra intersección es donde se juntan, bueno, el signo de la intersección. Para saberlo en la tabla, lo que tengo que ver es dónde se juntan los dos cuadrados. Entonces, se tiene que juntar que el individuo tenga 65 años o más y que padezca algún tipo de deficiencia cardíaca, es decir, este cuadrante de aquí. Para ello, tengo que saber una fórmula muy sencillita, que es que la probabilidad de A intersección B será igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. B.
yo conozco la probabilidad de A, que es 10, más la probabilidad de B, que es 11, menos la probabilidad de A unión B, que es 10,4. Entonces sería 10 más 1 menos 10,4. Esto da un total de 0,6%. Pues bien, 0,6%. Yo ya sé este cuadrante, puedo saber este, haciendo 1 menos 0,6, 0,4. Como sé este cuadrante y sé este, pues también puedo averiguar este. 10 menos 0,6, 9,4. Y como sé este y este, también puedo saber este, que sería 89,6. Si yo hago las cuentas, me tienen que salir, al sumar los resultados de medio, el del extremo. 0,6 más 0,4 sale 1, 9,4 más 89,6 sale 99, 0,6 más 9,4 sale 10 y 0,4 más 89,6 sale 90. Ya tendríamos hecho el apartado A. Apartado A hecho. Pasamos al apartado B. El apartado B nos dice, si un individuo tiene 65 años o más, ¿cuál es la probabilidad de que padezca algún tipo de deficiencia cardíaca? Vale, esto es muy sencillo, esto es una probabilidad condicionada. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan una condición. Esa condición es que el individuo tenga 65 años o más. Que la tenemos aquí, ¿vale? Esa probabilidad es 10. Y ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que padezca algún tipo de deficiencia cardíaca? Pues muy sencillo. Lo que nosotros sabemos, la condición que nos dan, la vamos a poner dividiendo. Es decir, el 10 iría dividiendo. Y ahora, lo que nos piden va a ir arriba. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es la probabilidad de que padezca algún tipo de deficiencia cardíaca? Padece deficiencia cardíaca, pero me tengo que ir a este cuadrante, no me va a irme a este. Es decir, una vez que yo cojo la condición, que sería 10, ya me tengo que quedar en el mismo cuadrante, ¿vale? Sería 0,6 entre 10. 0,6 entre 10 da un resultado de 0,06%. Es muy sencillo, es la probabilidad condicionada, que es muy importante coger la probabilidad del cuadrante que a mí me dan en la condición. Es decir, como a mí la condición me da 65 años más, yo ya me olvido de la probabilidad de menos de 65 años, como si no existiese. Ya para mí solamente existe esto. La probabilidad que a mí me dan va dividiendo y la que quiero calcular va arriba. Bien, pasamos al último. Si un individuo es menor de 65 años, ¿cuál es la probabilidad de que no padezca algún tipo de deficiencia cardíaca? Bien, volvemos a tener otra probabilidad condicionada, pero a la inversa. Nos dicen que un individuo es menor de 65 años. Pues bien, nos vamos a este cuadrante de aquí. De aquí ya nos olvidamos. Menos de 65 años. Nos vamos abajo y sabemos que el 90 va a ir dividiendo. Bien. Y ahora, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la probabilidad de que no padezca deficiencia cardíaca? Pues muy sencillo. Nos vamos a no padece deficiencia cardíaca, que sería 89,6. Y 89,6 entre 90 sería el resultado. Que sale 0,995%. Y ya estaría hecho el ejercicio. Las soluciones son esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Bien, pasamos al siguiente ejercicio y en el siguiente ejercicio tenemos que en una cierta población se sabe que el año pasado acudió al menos una vez al médico de cabecera el 80%. Vale, entonces ya
podemos tener, seguramente sea acudió al menos una vez y no acudió ninguna vez. Además, vamos a seguir leyendo por si acaso, además el 40% de los que no pudieron lo hicieron porque estaban resfriados, mientras que el 30% de los que no pudieron se curaron el resfriado en casa. 1. Calcular la probabilidad de que un individuo se resfriara. 2. Calcular la probabilidad de que un individuo se resfrió, acudió al médico por lo menos una vez. 3. Calcular la probabilidad de que un individuo que no se resfrió no acudiera al médico por lo menos una vez. Bien, pues entonces vamos a hacer que acudió al médico y no acudió al médico. Bien, y ahora estaban resfriados y aquí vamos a poner no resfriado. Bien, en una cierta población se sabe que el año pasado acudió al menos una vez al médico de cabecera el 80%. Bueno, aquí va el 80%. Aquí recordamos que siempre va el total. 100 menos 80, 20. Sabemos que el 20% de la población no acudió al médico. Además, el 40% de los que acudieron lo hicieron porque estaban resfriados. Entonces, el 40% de los que acudió al médico lo hicieron porque estaban resfriados. Esto sería hacer el 40% del 80%. Que esto daría igual a un 32%. Voy a borrar aquí. Bien, ya sabemos el 32%, pues para calcular de los que acudieron al médico los que no estaban resfriados, tendríamos que hacer 80 menos 32, que sería 48. Bien. Mientras que el 30% de los que no acudieron se curaron el resfriado en casa. Bien, entonces, el 30% de los que no acudió al médico estaba resfriado. Entonces, vamos a hacer el 30% de 20, que sale 6. 30% de 20, que esto sale igual a 6%. ¿Vale? Aquí vamos a trabajar siempre en porcentaje. También se puede hacer en probabilidad. Daría lo mismo. 20 menos 6, 14. Y ahora teníamos 32 más 6, 38. Y 48 más 14, 62. Si nos damos cuenta, si sumamos nos da 100. Da 100. Ahora aquí 48 más 14 da 62. 32 y 6 da 38. 32 y 48 da 86 y 14 da 20. Bien. Pasamos a responder el ejercicio. 1. Calcula la probabilidad de que un individuo se resfriara. Bien. Pues nos vamos a nuestra tablita, resfriado, y miramos el total. Una probabilidad del 38% o de 0,38. Ambas valen. Ejercicio B. Calcular la probabilidad de que un individuo que se resfrió acudiera al médico por lo menos una vez. Bien, ya nos están dando una condición. Sabemos que un individuo se resfrió. Por tanto, nos vamos a quedar con esta tablita de aquí. De esta no vamos a olvidar. Bien. Y la que nos dicen que tenemos que calcular es que acudiese al médico al menos una vez. Pues bien, lo que nosotros sabemos, hemos dicho que siempre iba a ir dividiendo, pues entre 38. Y lo que nos piden siempre vaya arriba. ¿Qué nos piden? Que acudiera al médico por lo menos una vez. Entonces es 32 entre 38. Y esto da un 84,2% o 0,842. Y ya tendríamos el apartado B hecho. Vamos al apartado C. Nos dice, calcular la probabilidad de que un individuo que no se resfrió,
ya nos están dando la condición que no se resfrió, por lo tanto, de los resfriados nos vamos a olvidar y solamente nos va a quedar que no se resfrió, y el 62 va dividiendo. Recordemos esto que es importantísimo, la condicionada es una probabilidad que sale muchísimo. Calcular la probabilidad de que un individuo que no se resfrió no acudiera al médico por lo menos una vez, es decir, no acudiese al médico. 14, 62, y esto nos va a dar una probabilidad del 22,5% o de 0,225. Bien, espero que haya sido sencillo, que no haya habido ninguna complicación, y aquí os dejo a vuestra disposición mi Facebook y mi Instagram para que os pueda resolver cualquier duda que os surja. Muchas gracias.